Ocho rapaces que vaya a comenzar. Algo que mola, no cambie eso y ya. Tu radio social. Hola, buenos días. Hoy os traemos información sobre deporte adaptado. Y queremos presentaros dos deportes, la bocha y el slalom. El slalom es un deporte dirigido a personas con parálisis cerebral y daño cerebral adquirido, aunque también lo practican personas con discapacidad física. Es un deporte que promueve la coordinación y potencia las habilidades motrices de los deportistas. Giros, arrancadas, tensión, pruebas cronometradas, así como la concepción del espacio y del tiempo. Es considerado uno de los deportes más enriquecedores para las personas con movilidad reducida. La movilidad de slalom consiste en recorrer el menor tiempo posible distintos circuitos con obstáculos, intentando cometer el menor número de faltas. Las faltas se penalizan e incluso pueden llegar a descalificación. Y también es una asociación deportiva sin ánimo de lucro fundada en 1987, cuyo objetivo es fomentar y practicar actividades físico-deportivas para personas con parálisis cerebral y discapacidades afines. Las modalidades de competición en las que participamos son bocha y slalom. Desde 1988, el RIN ha participado en todos los campeonatos nacionales de bocha y slalom, obteniendo siempre excelentes resultados. Y ahora os voy a contar un poquito sobre bocha. La bocha es una combinación de técnicas y habilidades. Se juega de forma individual, por parejas o en equipos, en una pista rectangular. El objetivo es lanzar la bola lo más cerca posible de una bola blanca que sirve como diana, mientras se intenta alejar las bolas de los rivales. Es un ejercicio continuo de precisión y estrategia. La bocha es un deporte paralímpico desde los Juegos Paralímpicos de Nueva York en 1984, destinado a personas con parálisis cerebral y discapacidad física, con un alto grado de afectación funcional. I see the lies in their mind and you can't decide cause they only blinding. Go away and go from the bad guys, follow my advice cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Bienvenidos chicas y bienvenidos a Viciana, al equipo de Radio Banda, y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para asistir a este programa. Hola, buenos días. Hola chicos, buenos días.
Sara y Cata, ¿cómo fueron vuestros primeros días como entrenadoras? Bueno, como entrenadoras yo entré 4 meses después de Sara, más o menos, y los primeros días fueron duros porque empezamos de cero prácticamente. Bueno, Sara aquí, que ya tenía un poco más de experiencia, a mí me ayudó muchísimo, pero bueno, era empezar a saber cómo es el juego de la bocha, porque no teníamos ninguna capacitación, o al menos yo no tenía ninguna capacitación. Afortunadamente sí que después vinieron a capacitarnos muy pronto y bueno, ya nos fuimos metiendo de lleno y pues a sacar el club adelante. David y Ana, ¿cómo os habéis sentido al participar en los campeonatos nacionales de bocha? No, muy bien. Llevamos unas expectativas y dimos que en realidad había mucho nivel, pero es decir, aprendimos muchas cosas. También hay que comprar material nuevo para competir a ese nivel. Me sentí muy contenta y tranquila porque me tranquilizo jugando. ¿Qué beneficios, tanto saludables como de otro tipo, creéis que nos aporta el club? Bueno, pues como en todo tipo de deporte, fortalecemos habilidades emocionales, sociales. También pues los deportistas en realidad aprenden mucho de inclusión y aprendemos todos, porque esto es un aprender día a día. Igual que, repito, como en los deportes, en la fortaleza física, los chicos trabajan mucho en lateralidad, bueno, compañerismo, que se aplica en absolutamente todos los aspectos de la vida, como es tanto para los chicos como para nosotros como entrenadores. ¿Cómo motiváis a los jugadores cuando se enfrentan a momentos de frustración o desánimo? Por un lado me mantiene fuerte y relajada porque por las noches quedo tan cansada sin pensar en preocupaciones. Por otro lado me gusta formar equipo con David, Sara y Cata y conocer gente nueva. Bueno, nosotras somos muy de dejar fluir las emociones, ¿verdad, Sara? Si hay que llorar, se llora, si hay que gritar, se grita. Y bueno, lo siguiente es sacudirse, levantarse, hacer lo que haya que hacer, racionalizar esos miedos, ver por qué es que estamos en esta situación, que nos pasó mucho ahora en Sevilla, que fuimos a la Copa de España, ¿verdad, David y Ana? Que tuvimos un poco de frustración, pero bueno, nada, la idea es que una vez que estemos dentro, los nervios pasen, nos concentramos en lo que tenemos que hacer y nada, es que en realidad al final el objetivo no es ganar, es aprender, es esforzarse, es seguir día a día. Claro que a todo el mundo le gusta ganar. Bueno, trabajar con personas con discapacidad es un reto. Tenemos que hacernos un espacio donde estamos, que es lo que tenemos que tener constancia. Yo creo que hemos aprendido muchísima constancia, muchísima paciencia, muchísima resiliencia. Y bueno, con o sin discapacidad, siempre que hay que esforzarse y ser día a día, intentar dar lo mejor de sí para poder ser un deportista de alto nivel, que es lo que intentamos ahora mismo también con nuestros deportistas, sobre todo los federados que tenemos en TAMIAR. Pero bueno, necesitamos que nos ayude gente, necesitamos auxiliares. Manos, son papás buenos. Por lo menos los jugadores vemos que estáis desbordados y que a veces no queréis atender a todo, pero no vais. Bueno, sí, eso. Básicamente también necesitamos patrocinios. Si hay alguien que nos esté escuchando, que quiera ayudarnos, echarnos una mano, el club está dispuesto a recibirlos. La idea es que nos demos a conocer, que crezcamos, queremos incursionar también en redes sociales, que el club tenga muchísima visibilidad y bueno, crecer. Queremos ser uno de los mejores clubes deportivos a nivel nacional. E internacional, venga. ¿Podrías contarnos alguna anécdota divertida? Nos divertimos muchísimo porque nos pasan muchas cosas. Hay gente que, bueno, desde afuera no entienden muy bien cómo se maneja. Ah, bueno, pues mira, en el pabellón, nosotros entrenamos en el pabellón slalom. Y inmediatamente después de nuestra hora de entrenamiento llegan unos niños de balonmano. Y bueno, llegan los entrenadores y algún día nosotros tenemos 2 deportistas que son Oscar y Fer, que su manera de conducir la silla no es la habitual, que es con la mano.
Y uno de los entrenadores de los niños se acercó y nos dijo, mira, perdona, es que, ¿cómo hacen ellos para conducir la silla? ¿La conducen con la mente? Nos preguntaron. Nosotros como, o sea, claro, Oscar conduce con el pie. Es difícil de ver porque él es como muy rápido con el pie y Fer tiene dos dispositivos al lado de la cabeza que lo hace con la cabeza, entonces sí que no es normal y la gente no lo entiende, pero bueno, nos hizo muchísima gracia porque primero se dirigió a nosotras como si no fuera, como si ellos no le pudieran responder y al final, bueno, le enseñamos y la gente flipa con muchas de las cosas que hacéis. Entonces, nada, nos divertimos muchísimo, eso sí, en cada entrenamiento, en cada campeonato, en cada cosa nos sale algo nuevo. Aparte de lo material, ¿qué crees que le hace falta para que el equipo de bocha crezca a nivel profesional? ¿Qué crees, Ana? ¿Formación, dices? Sí, a ver, necesitamos formación en realidad. Bueno, estamos en IRE. Nosotras ahora esta temporada nos estamos formando para poder activar de nuevo el slalom, que es otra de nuestras disciplinas. Y igual necesitamos más horas, invertir más horas, que es difícil porque realmente nosotras invertimos muchísimas horas al club. Pero bueno, yo creo que es poco a poco, es ir poco a poco. Hemos conseguido muchísimo en estos 2 últimos años. Después de pandemia se activó muchísimo el club. Para nosotros a nivel personal, yo creo que hemos crecido un montón con el club y vamos poco a poco. Como tú dices, más que a nivel material, pues necesitamos echarle más horas en formación y bueno, capacitación. Y vosotros también, como deportistas. ¿Cómo podemos invitar a más gente a que se una al club? ¿Hay algún sitio web? En redes directamente con APAM, es decir, no tenemos ningún sitio web como tal del club, estamos en proyecto de hacerlo. Sí que queremos atraer gente, lo hacemos a través de exhibiciones, que hacemos bastantes exhibiciones en colegios, con proyectos de sensibilización para que nos conozcáis, bueno, para que haya gente que esté interesada en participar en el club, ya sea como auxiliares, que necesitamos muchos, necesitamos algunos que tengan constancia, claro, dependemos mucho del tiempo que tengan las personas para poder colaborarnos, pero sí que estaría bien si tuviéramos voluntarios, que pudieran estar más al lado nuestra y así que los deportistas también se sintieran apoyados, porque bueno, a veces sí que es verdad que estamos, Sara y yo, desbordadas en cuanto a, porque somos árbitros también de bocha y entonces no podemos hacer tantas cosas al tiempo, así que sí, estáis todos invitadísimos, quien nos esté oyendo, a participar en el club, ya sea como auxiliares, venir a echarnos una mano algún día para ir a las exhibiciones, lo que queráis. Dar donaciones también, si queréis. Estamos todos dispuestos, ¿vale? Muchas gracias. ¿No creéis que por lo menos necesitamos a gente más profesional, más cualificada para que eso, por lo menos con todo lo que tenéis a vuestra mano? Sí, claro. A ver, los entrenadores anteriores, los que estaban encargados del club, también antes nos echan muchísimo una mano, pero bueno, ellos ahora mismo tienen otras cosas que hacer. El club está creciendo. Sí que es verdad que necesitaríamos, en el momento en el que estemos nosotras como árbitras directamente en los partidos, alguien que se apersonara si nuestros jugadores están en campo, pues que les echaron una mano, porque a veces hemos tenido que dividirnos. Pero pues, lo que hablamos, Gaby, estamos en ello. En 2 años que llevamos nosotras hemos ido creciendo. La idea es que para la siguiente temporada estemos mucho mejor y así a ver si contactamos más gente, si más gente se interese y el club crece día a día. Dicho esto, muchas gracias por aceptar esta entrevista y un agradecimiento especial a los chicos por estar hoy aquí con nosotros, compartiendo sus experiencias y ayudándonos a conocer mejor el club. El deporte es fundamental para llevar una vida plena y saludable.
Gracias también, queridos oyentes, por vuestro apoyo y por acompañarnos una semana más. Si os gustan nuestros programas, no dudéis en dejarnos un comentario y un like. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias, chao. Gracias, chicos. Bueno, yo decir que estaba aquí, vale. Lo que pasa que Cata explica todo mucho mejor. Gracias. Y no se lo tengáis en cuenta porque estoy muy nerviosa. Solo un poco. Me fui, no me importa.